Bienvenidos a una nueva temporada y a un nuevo programa en Boga Mar Adentro con Magali Sigler Olis. y con Dani Orts. Hola. ¿Cómo estamos después de estas largas vacaciones? Bueno, yo por lo menos descansada y Con con ganas de ganas, volver a eso. empezar también, obvio. Que si no, después nos vamos quedando y después cuesta un montón, pero por lo menos por ahora contento de poder seguir haciéndolo. Yo bastante bien, con ganas también de volver al programa y a tope. Pues sí, yo también, la verdad. ¿Sabéis cuándo os pasa esto de que lleváis mucho tiempo sin hablar con una persona Sí. y cuando la tienes de frente, tienes tantas cosas de hablar que no hablar sabes con por ella que no dónde. sabes por dónde empezar? Sí. Ujú. Pues me pasa lo mismo con el programa. Tengo tantas Sí, cosas que hacer. tantas Está cosas bien. que quieres hacer. Sí, que Está no sé bien, por está dónde bien. empezar. Y hemos empezado con un Reels que Ajá. hemos sacado el martes. Ujú. Por si no lo habéis visto, podéis pasar por nuestros canales de YouTube, Instagram y Facebook Muy bien. y podéis verlo ahí. Así que... Comentar, darle me gusta, sí, todo sí. lo que puedan hacer. Así que bueno, quería preguntaros qué tal vuestro verano, ya que no os he visto en todo este verano. Bueno, el mío, la verdad que súper bien. En las vacaciones yo me fui al País Vasco y la verdad que me gustó un montón, más que nada porque no hacía tanto calor como acá en Madrid. La verdad que el calor de Madrid no lo extrañé esos días que me fui. Pero no, la verdad que es súper lindo y la verdad que descansé un montón. A mí me vino re bien. Por lo menos yo lo necesitaba, no sé ustedes. Pues sí. Yo he dado un paso muy importante, que es salir de casa de mis padres. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Y las vacaciones súper bien, con la familia, como siempre. Y eso. Está bien. Pues sí, yo también, bien, la verdad, me fui con mi familia y bien, descansada, como decía Maga. Así que con fuerzas para volver a empezar, ¿no? Y también queríamos comentar en este programa que en esta semana anterior tuvimos el congreso de Remar, el 31 congreso, y hablamos un poco, bueno, el tema principal era la consolación, ¿no? Y queríamos hablar un poco de ese tema, ¿no? De lo que Dios nos ha hablado esos días y aparte también decir un poco nuestra opinión, ¿no? Claro. Así que no sé si alguien quiere empezar. Bueno, Dani me mira a mí, así que me parece de aquí yo. Vale, bueno, como decía Paula, el tema del congreso era el tema de la consolación. Entonces, bueno, algo que a mí siempre me gusta es buscar el significado de las palabras, qué quiere decir, ¿sí? En este caso, consolación, tengo dos conceptos, ¿sí? Uno es acción y efecto de consolar, ¿sí? Y otro dice alivio de la pena o angustia de una persona, ¿sí? Esa es la palabra consolación. Después busqué por otro lado la palabra consolador, ¿sí? Que quiere decir de algo que presenta las cualidades de confrontar, animar, alentar, consolar, aliviar la aflicción, ¿sí? O sea, todo tiene, yo creo que en realidad ya la misma palabra hace ilusión a lo que es la consolación, ¿sí? Que va más que nada cuando uno está pasando por un momento ya sea difícil o de tristeza o lo que sea que esté pasando en su vida y necesita esa palabra que a uno le reconforte, ¿sí? De ese tema. Por ejemplo, como dijo Pablo, en el Congreso se pudieron escuchar muchos testimonios de pastores que usaron, por ejemplo, para demostrar qué tipo de consolación ellos recibieron, ¿sí? Que también está bueno porque a veces yo creo que a través del ejemplo y a través de lo que uno ha vivido es la mejor forma a veces de poder demostrar qué tipo de consolación uno ha recibido y también cómo consolar a las personas, porque Claro. yo puedo buscar consolar a alguien que ha perdido a algún familiar, pero si yo no lo he vivido no sé por ahí cómo hacerlo, ¿sí? En cambio, si uno siempre trata de consolar a través de lo que uno ha pasado, obviamente que yo voy a tratar de ayudarle igual a esa persona, pero mi consuelo por ahí no es el más efectivo que de alguien que entiende por lo que está pasando, Claro. ¿sí? Pero bueno, en este caso hablamos de nosotros, en realidad en que nosotros tenemos que buscar la consolación en todo momento es de Dios, ¿no? Claro, Que Él sí. entiende todo lo que estamos pasando y Él es muchas veces el que permite que esas cosas pasen, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy estaba escuchando una prédica de un pastor preparando para esto del tema, que me gustó mucho en realidad lo que dijo y que es muy cierto que en los momentos de estos de dolor o de tristeza se muestra nuestro carácter, ¿sí? Nuestro verdadero carácter y lo que a nosotros le damos verdadera importancia. Entonces, si nosotros en ese momento de dificultad nos centramos en nosotros mismos o ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Si yo estaba haciendo las cosas bien o todo qué sé yo y qué sé cuánto.
¿sí? Eso demuestra que nuestra confianza en ese momento no está puesta en Dios, Claro. ¿sí? Sino que nosotros nos estamos centrando más en nosotros que en esperar que Dios sea el que haga la obra y el que tome el control de las cosas. Y a mí por lo menos me llamó la atención y también me chocó mucho porque es verdad. Yo me acuerdo una vez que me pasó en un tiempo que yo estaba muy enojada, no con nadie en especial, pero todo el tiempo estaba enojada. Todo me molestaba, nada me venía bien, ¿sí? Y en un devocional el Señor me mostró que mi enojo no servía de nada y lo que estaba demostrando eso era en realidad lo que yo me estaba centrando. Que yo me estaba centrando más en el problema y más en mí misma que en confiar en que Dios es el que tiene el control de las cosas y que no soy yo la que lo puede hacer. ¿Sí? Entonces yo creo que estos problemas que a veces son difíciles de sobrellevar son cosas que Dios nos permite, no es que nos permite, Dios nos hace pasar por esto para que nosotros podamos ya sea mejorar, crecer en algo o morir en algo, pero que nosotros podamos hacer eso siempre buscando la consolación en Él, que Él siempre va a estar para nosotros y que Él en todo momento nos ama, a pesar de que las deje pasar esas cosas, Él nos sigue amando, no nunca olvidarnos de eso. Sí, también mucho tema de lo que se tocó, como muy bien dice Magalí, que es a veces pasar por la tribulación para ser consolados y luego consolar, ¿no? Se trataba de eso, ¿no? De ser consoladores mientras tú estás pasando la tribulación, ¿no? Que, como decía muy bien Magalí, muchas veces nos centramos en el yo, nos centramos en nuestra tribulación y dejamos de consolar a los demás. Y verdaderamente cuando dejamos morir nuestro yo y dejamos de ser nosotros para vivir para Cristo, dejamos de poner la mirada en nosotros, ¿no? Para ponerla en Cristo. Y yo lo veía así, ¿no? Como pasando por tus tribulaciones, pasando por tus angustias, tienes que saber pasar de eso para seguir siendo ese consolador, ¿no? Y quería comentar algo que me pasó hace unos meses atrás, que pues bueno, yo estaba en un congreso de Portugal, que también fui, y también el tema era consolación, y me pasó que yo estaba hablando con una mujer que estaba pasando por unas situaciones difíciles, y esa mujer me abrazó. Y en ese momento en el que ella me abrazó, os prometo que sentí todo su dolor, todas sus tribulaciones, todas sus heridas y todas sus, no sé, como todo lo que estaba pasando ella, ¿no? Que había perdido un hijo y estaba preocupada por otro hijo, aparte de que, bueno, pues su situación familiar no era buena. Y hijos espirituales hablo, no de muerte, ¿no? Sí. Y yo me quedé tan tocada que yo pues no sabía qué hacer. Y cuando yo llegué a España, yo me tiraba todo el día llorando porque escuchaba su nombre y me ponía a llorar. Escuchaba algo que había pasado, sí, y me ponía a llorar. Y yo estaba súper desconsolada por sus problemas que ella tenía, sí. Claro. Y entonces yo le pedí al Señor que yo no entendía qué me estaba pasando. Y aparte que a mí, por otra parte, me estaban pasando otras cosas, claro, ¿no? Y entonces yo tuve que dejar todos mis problemas, que aunque eran, pues eso, ¿no? Problemas de todo el mundo que te cuesta superar, tenía que estar pasando, pues eso, ¿no? Y yo hablaba con una persona que para mí es, pues como alguien espiritual, ¿no? Sí. Con la que yo me desahogo. Y yo le contaba que yo no sabía qué me estaba pasando. Yo solo sentí el momento del abrazo y sentí toda desconsolación y sentí que el espíritu me llevaba a orar por esa persona y aunque no esté con ella en ese momento, a ser consoladora por medio de la oración, ¿no? Claro. Y hasta que no entendí eso de que Dios me había puesto una carga espiritual por una persona y que pues eso, ¿no? Que Dios te lleva a esas situaciones para dejar tus tribulaciones y centrarte en la de los demás, no dejar tu propio egoísmo para centrarte por esas almas que están sufriendo, que están desconsoladas, sí, por problemas más grandes que los tuyos, ¿no? Y en este Congreso de España también me daba cuenta de que muchos están desconsolados,
están pasando por tribulaciones, y nosotros, por centrarnos en ese yo, centrarnos en esos egoísmos, no nos damos cuenta de las personas que están sufriendo. Y no te digo los desahuciados, no te digo los drogadictos, no te digo los niños, te digo personas que están a tu lado, Claro. durmiendo contigo, pastores que están llevando países, ¿no? que están desconsolados por ver tanta tribulación en el mundo, por tantos problemas que están pasando en el mundo, ¿no? Y me daba cuenta de esto estos días, ¿no? De cuán bueno es dejar nuestro yo y ver que Dios nos está llamando a ser consoladores, y no solo por medio de dar una palabra de ánimo, sino también por la oración, ¿no? Por ser ese canal pues eso, de oradores, ¿no? Claro. Sí, a mí me pasó con mi hermana pequeña, un saludo a Sara, que pasó eso. Yo me sentaba atrás del todo, bueno, donde yo me sentaba, donde me habían marcado, y ella pues se sentaba en la otra punta, no sé qué. Y en los 2 días yo estaba atrás del todo, y un día de ellos no sé por qué, pero como que no fui yo, fue el Señor que me mandó al lado de ella, y hubo como en la prédica de tu abuelo, creo que fue el sábado Sábado por la noche. el sábado por la noche, y de repente yo estuve orando hace tiempo por ella porque lo estaba pasando mal, estaba en tribulaciones también, y de repente ella se puso a llorar súper fuerte fue, y yo estaba adorando y todo el tema, y de repente abrí los ojos y ver a mi hermana ahí abajo estaba llorando, pues fui rápido a darle un abrazo, y como que sentí eso, que ella estuvo reventada, no sé qué, luego una calma, fue flipante. Y luego una cosa que yo tenía marcada, que era una marca que, bueno, yo lo que escribí en una de las predicas, que dice: una marca de Jesús en nuestras vidas es tener compasión y también tener el deseo de consolar a los demás. Tenía un versículo que era en 2 de Corintios 1, del 3 al 4, que dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Y yo creo que Dios es el primero que nos consuela en nuestra vida, y yo me ponía a mirar mi encuentro personal cuando yo lo tuve, que yo lo estaba pasando súper mal en aquel momento, con las amistades. Luego me dio por mentir, también robar y todo el tema. O sea, yo lo pasé muy mal, y hasta que no tuve el encuentro con el Señor, que me hizo cambiar, y cuando trajo consolación en mi vida. Y luego me puse a pensar, y delante de Él somos criaturas nuevas, y que las cosas viejas pasaron, y ese es el mejor consuelo. Yo creo que también está bueno lo que dice Dani, o el ejemplo que dio de él con su hermana, ¿sí? También nosotros a veces dejarnos usar por Dios también, porque en su caso él sintió de parte de Dios que se tenía algo tan simple como ir a sentarse en otro lugar, ¿no? Para poder estar en ese momento para su hermana. Nosotros a veces también sentimos de parte de Dios, o Dios nos da de alguna forma, nos da a entender que, no sé, quiero que vayas y hables con esta persona, o quiero que vayas y la abraces, ¿sí? Y yo creo que lo más importante de eso es escucharlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros nos hacemos los locos y no los escuchamos, vale, Dios va a poner a alguien más para que vaya y consuele a esa persona. Pero nosotros no vamos a estar perdiendo la bendición de que puede venir con el ser consoladores también, ¿sí? Porque más que nada, estamos, como siempre digo, estamos para eso, para poder ser de bendición, ya sea en momentos de alegría o en momentos de tristeza, y más que nada porque si nosotros tenemos que buscar dar ese amor, ¿sí? Porque primeramente Dios lo dio por nosotros, entonces nosotros nunca podemos decir, no, yo no quiero ir a abrazarlo a ellos porque mi problema es más grande, ¿sí? Obviamente, uno nunca quiere comparar, porque para cada uno su problema es más grande que el otro. Sí. Pero que nunca perdamos esa visión de poder ser ese
de poder dar ese amor que Dios dio por nosotros para ya sea consolar a alguien, algo tan simple como un abrazo, como ayudar en algo o preguntar o simplemente decirle cómo estás, sino que nosotros tengamos esa disposición a pesar, como decía Paula, a pesar de lo que nosotros estemos pasando o lo difícil que sea, que también tengamos presente las dificultades que pasa la gente alrededor nuestro. Sí, justo se me venía una frase a la cabeza de un predicador que predicó este fin de semana, que decía que la mayor predicación de consolación es cuando tú sacrificas tu tiempo para consolar a los demás, ¿no? Porque ¿quién quiere ir a visitar a los enfermos al hospital o perder tu tiempo en las cárceles, ¿no? Y ese es el anhelo del discípulo de Jesús, ¿no? De sacrificar su tiempo y sufrir con el que sufre, llorar con el que llora. Y qué bueno es, pues eso, ¿no? También decía un predicador que no podemos transmitir lo que no tenemos, ¿no? No podemos consolar a alguien si no tenemos consolación. Y es muy bueno lo que estaba diciendo Dani, porque cuando tú recibes la consolación y recibes esa liberación de ser consolado y ser libre en él, quieres que los demás lo sean, ¿no? Porque es una sensación, pues, de plenitud, ¿no? Y ayer orando se me venía a la mente la canción de... no sé si la habéis escuchado, bueno, seguro que sí. La de cuando tocar el borde de su manto, ¿no? Dice, cuando tocar el borde de su manto, libre sería, ¿no? Y se me venía esa historia a la cabeza de qué consolación recibió esa mujer al tocar el borde del manto de Jesús y ser libre, ¿no? De la enfermedad que tuvo durante años, ¿no? Claro. Y muchas veces somos así, ¿no? Si tan solo tocamos el borde del manto de Jesús, somos libres de toda cadena, de todo problema que tengamos, ¿no? En nuestros corazones, ya sea falta de perdón, de orgullo, que eso también, pues, crea durezas en nuestros corazones, ¿no? Y también debemos de ser consolados en esas áreas, ¿no? Entonces, se me venía esa historia a la cabeza porque verdaderamente la liberación también es consolación, ¿no? El ser libre de una enfermedad, el ser libre de un problema, ya sea con una persona, ya sea con un conflicto, lo que sea, también es consolación, ¿no? Y qué bueno que nos pongamos todos los días a los pies de Jesús a tocar su manto y a ser libres, ¿no? Porque cada día el polvo del camino se nos pega a los pies y qué bueno es ser cada día libre, ¿no? De eso. Y no sé, se me venía mucho esa historia a la cabeza porque qué bueno es ver cómo los demás reciben consolación, ya sea por el Espíritu o ya sea porque verdaderamente nosotros somos consoladores, ¿no? Que obviamente, como decía Magalí, la obra la hace el Espíritu, no nosotros, obviamente, pero sí que Dios nos quiere usar para ser consolados, ¿no? Y me gustaba, ¿no? Cada pastor qué perspectiva daba, ¿no? De cómo era la consolación para ellos. Y muchos decían eso, ¿no? Que hay que ser vaciados, hay que ser echados al fuego para morir al yo y luego verdaderamente ser consoladores y ser usados por Dios, ¿no? No sé. Y luego la paz que te entra, también dijeron eso. Sí, la paz que te da saber que uno mismo ha podido ser de bendición o el momento en el que uno recibe esa consolación de Dios, ¿no? Porque a mí me gusta mucho a veces, en la Biblia hay muchos ejemplos de personajes que han pasado, el que más se conoce siempre es Job, que es el que más ha sufrido, pero otros personajes de la Biblia han sufrido otras cosas, sí, por ahí no tanto al estilo de Job, pero ellos en todo momento, obviamente por ahí alguno tuvo su momento de duda, pero ellos siempre se confiaron en la fidelidad de Dios y también buscaron a pesar de lo que estaban pasando, el contentamiento, ¿sí? Porque como decíamos hoy, tampoco está bueno que uno amargarse, centrarse todo el tiempo en uno, sino una de las cosas que decía Job, a pesar del dolor inquebrantable, yo me voy a gozar en el Señor, ¿sí? Que obviamente no te estoy diciendo que es algo fácil, porque ya sea lo que esté pasando, lo último que se le ocurre a uno es ponerse contento y ponerse a alabar al Señor. Pero bueno, que esté ese sentir en nuestro corazón, ¿sí? Porque si nosotros buscamos eso por ahí, no recibimos la consolación. Por ahí la consolación nos llega hasta un poco más rápido si nosotros tenemos ese espíritu de disposición. Ahora, si nosotros nos sentamos tanto en nosotros, en que no, que por esto, que por lo otro, el Señor por ahí hasta lo alarga. Porque aparte el Señor tiene sus formas de obrar, que a veces, depende de nuestro carácter, a veces nos da un poquito menos y otras veces nos da un poquito más. Sí, creo que
hay muchos puntos y muchas perspectivas de cómo ver la consolación, pero yo lo veo básicamente en 4 puntos, y es pues eso, ¿no? Cuando tú estás pasando la tribulación es morir a ese yo, dejar que el Espíritu Santo te consuele, porque verdaderamente ir a un consolador que no es consolador, hablaba mucho de los psiquiátricos, mucho de los psicólogos, de los médicos de este mundo, cuando verdaderamente ellos solo te consuelan con pastillas y con poco más, ¿no? Claro. Entonces es bueno buscar el verdadero consolador, que es el Espíritu Santo, y ir a Él, ¿no? Que nos vaciemos y nos llenemos por completo de Él, y a partir de ahí ir a consolar y ser verdaderos consoladores de Cristo, ¿no? Hay una frase que dice Pablo, que dice: cada día muero para que Cristo viva en mí, ¿no? Sí. Y qué bueno que es, pues eso, morir cada día a nuestro yo para que Cristo viva, porque cuando Cristo se hace presente en nuestros corazones es cuando verdaderamente tenemos ese anhelo de, pues de lo que decíamos antes, ¿no? De aunque estemos pasando nuestras dificultades, aunque nosotros mismos estemos sufriendo, queramos sufrir con el que sufra, ¿no? Queramos llorar con el que llora y ser verdaderos consoladores, ¿no? Claro. Entonces, creo que se centra básicamente en eso, ¿no? En ser consolado para consolar a los demás, ¿no? Sí, también tenía apuntado, entonces, si Él nos ha consolado primero, nosotros debemos de ser esa herramienta que consuela a los otros. Luego, cuando dije lo de la marca de Jesús, también dije lo de compasión, y una prédica que dijeron eso. Compasión es sufrir con el que sufre. Si vas a ir a consolar a las otras personas, pues tienes que estar con él luchando también, y luego ya pues le consuelas. Claro. A ver, está muy bueno el ejemplo que dio Paula hoy con la mujer, con esta mujer de Portugal, porque fue, digamos, en este caso fue algo inconsciente, porque ella al sentir el abrazo fue como que Dios le hizo sentir todo lo que ella estaba pasando. Sí, casi me hizo sin eso, dar... sentir compasión por esa alma, ¿no? Exactamente. Y digamos, y eso fue algo casi natural. A veces nosotros estamos tan cerrados a algunas cosas que pasamos por alto esas cosas, y por ahí la persona está pasando exactamente lo mismo que nosotros, y nosotros podemos, a pesar de nuestra tribulación, podemos ser de bendición también entre nosotros. Entonces yo creo que lo más importante de esto es que uno tenga el corazón dispuesto para no solo siempre buscar, obviamente que queremos ser consolados, pero también buscar el poder ser de consolación para alguien más, ¿sí? Que es en realidad, yo creo, el tema principal. A mí la verdad nunca se me había cruzado ver la consolación así. Lo he visto más que nada en este tiempo en los congresos, de que no es solamente buscar que sanarnos nosotros, sino también buscar sanar. Porque si nos centramos todo el tiempo en nosotros, obviamente que el Espíritu obra a través nuestro en todo momento, pero que nosotros también estemos atentos a lo que pasa alrededor nuestro, que no solo nos centremos en nosotros. También hay una prédica en la que dijeron que cómo el proceso de cómo pasar la consolación, ¿no? O sea, la tribulación, que es primero saber para qué es la tribulación, ¿no? Que te va a llevar a algo y que siempre es para la gloria de Dios. Y también ponían el ejemplo de que Pablo estuvo 14 años con un aguijón, sí, ¿no? Y Pablo no sabía cuánto tiempo iba a pasar la tribulación, ¿no? Entonces, qué bueno es que aprendamos a vivir en la tribulación, porque verdaderamente es Dios quien la pone, es Dios quien la quita, ¿no? Y qué bueno es que aunque aprendamos a vivir con ella gozosos y esperando a vivir, o sea, a que Dios nos sane, ¿no? También saber esperar, porque hay mucha gente que entra en la tribulación y ya es como se pone histérico, que se tumba, ¿no? Es como el viento que viene a tu vida y te tumba, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno es que sepamos pasar las pruebas esperando en el Señor, y qué bueno es, pasando las pruebas, seguir consolando. También cuando yo pasé esto con la mujer que os contaba, yo estaba súper desconsolada, tanto por sus problemas como por los míos, ¿no? Yo no sabía qué hacer, y cuando entendí que Dios me llevaba a compasión y a misericordia por las demás almas, ¿no? Que no es centrarse solo en ti y en tu yo y en tus problemas y en lo que tú estás pasando, sino que verdaderamente vayas una milla más y te lleves a sufrir con el que sufre, ¿no? Claro. Y yo lo veía de esa manera, y verdaderamente cuando yo me arrodillaba a orar a Dios de que yo no sabía qué me estaba pasando, y Dios me llevó a eso, ¿no? A misericordia y a compasión por las almas, y a seguir orando y velando por ellas, ¿no? Que es también nuestro llamado. Claro, aparte está bueno porque, como bien tu ejemplo y el de Dani, son ejemplos que uno a veces dice son cosas tan simples,
Pero en esas cosas tan simples que nosotros a veces pasamos por alto son en las que el Señor obra. Y me gustó mucho también lo que decía Paula, lo del porqué de la tribulación, ¿no? Porque hay, por ejemplo, hay tribulaciones que bueno, uno lo supera en un tiempo y buenísimo, gloria a Dios, ya está. Y hay otras tribulaciones que son de toda la vida, que son cosas a las que uno tiene que morir todos los días y seguir pidiéndole al Señor que le dé la gracia a uno. Lo importante es poder superarlas. Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta esperar, por ejemplo, a mí a ver, no en esperar, a mí me molesta esperar y que no puedo hacer nada, y que tengo que estar sentada esperando y no puedo hacer nada para que las cosas se den. Claro. Y no es algo que yo lo pueda solucionar, que lo pueda aprender en 2 días. Son cosas de todos los días. Entonces, en esas situaciones que uno no decaiga, sino que pueda seguir teniendo esa fe en Dios, sabiendo que Él es el que nos hace pasar por esas cosas para que nosotros podamos crecer y seguir aprendiendo en Él. Sí, yo quería poner un caso más que me pasó estas semanas, que ha venido un joven nuevo a nuestra casa que le falta pues mucha consolación. Y lo que... Bueno, pues el chaval me contaba un poco de su vida. Ajá. Y yo veía que estaba pasándolo súper mal. Sí. En plan, que tuvo maltrato, que sí, con drogas súper joven, bueno, 1000 cosas que tenía el chaval. Y yo como que no le daba importancia al principio, porque el chaval, de lo mal que lo estaba pasando, como que nos estaba como molestando. Entonces yo lo veía como, guau, este es un pesado que viene a molestar, no sé qué. Y luego como que yo buscaba al Señor, pero para mí. Claro. O sea, todo para mí. Que te dé la paciencia para aguantarlo. Eso, o sea, y 1000 cosas o sea, solo para mí. Y gracias al Señor que puso la palabra de la consolación, que vayamos a los demás, pues empecé como a consolar al joven este que vino. Y vi como que estuvo mejorando el chico. Luego también es complicado, tampoco tienes que meterle tanta caña, porque claro. Si no, eso. También ponía el ejemplo de eso, de las semillas. Si tú le echas mucha agua, se te muere. Claro. Y si vas poco a poco, pues eso va creciendo. Entonces pasaba lo mismo con el chaval. Y gracias a Dios ahora está mejorando un montón, gracias al consuelo. Pues sí, es que es lo que decíamos al principio, cuántas vidas están desconsoladas y nosotros estamos ahí solo pensando en nosotros, ¿no? Y qué bueno es ir una milla más y morir al yo para seguir consolando a las vidas, ¿no? Así que yo creo que ya ha quedado claro. De todas maneras tenéis todas las prédicas del Congreso en internet, Eso así mismo. que podéis escucharlas porque son muy buenas. Y pues nada, hasta la semana que viene. Okay. Adiós. Adiós.